Aclaración. Los personajes y imágenes usados no son de mi propiedad, todos los créditos a sus respectivos creadores, a mí solo me pertenece la historia presentada a continuación. Fin de la aclaración. En unos pasillos, iluminado a lo lejos. Se iba escuchando unos pasos, que se acercaban lentamente, sin prisas a un ritmo moderado, cada pisada se iba contando, cada sonido se escuchaba, con los ecos, de los pasillos. Hasta que esos pasos se detuvieron en una puerta, extendió la mano, y al abrir, el sonido de un rechinido. Apareció, avisando que la puerta había sido abierta como cerrada. Esa misma persona, con la mirada a lo lejos, en lo que parecía un sofá, alguien estaba sentada ahí. Lo que se pudo distinguir era un cabello rubio, el reflejo de algo dorado. ¿Con qué aquí estás? Iba diciendo, la peli blanca, mientras se acercaba a la persona con el cabello dorado. La mencionada solo se volteó por un momento su cabeza, sin poder ver su rostro, o ojos y solo, pronunció. Maestra. Pensé que se tardaría más. Decía la rubia, solo miraba a una ventana, que solo mostraba las estrellas, en el espacio, no había un día o noche, solo un lúgubre y frío, espacio. Ven, siéntate aquí, quiero decirte algo. Tal vez te interese esto. Decía la mujer mientras, se sentaba en una silla de la mesa, la rubia al escuchar. Se tardó en responder, y solo asintió mientras, se volteaba y por fin se veían sus ojos, antes dorado, con brillo, vida y alegría, solo se veía apagado, es como un foco, aún alumbra, pero en cualquier momento dejará de emitir su brillo por completo. Y solo se sentó donde había sido señalada. Primero, deja de entrenar y exigir tu cuerpo, y descansa. Un cuerpo cansado no da frutos. Así que te diste cuenta. Lo lamento, maestra, no lo había notado, hasta que sentí el agotamiento y dolor. Entiendo que aún te afecte eso. Pero si haces lo que yo hacía, tú misma me lo mostraste. Deje a un lado mis emociones. Y las reemplace por simple razonamiento, aunque era efectivo, solo fue por un tiempo. Pero tú me mostraste lo contrario. Decía la mujer mientras omitía decir, un nombre que, no solo era compañera de su alumna sino fue su amiga, que perdió. Y que lastimosamente fue tarde. Lo recuerdo, fue junto a Paimon. Y al pronunciar ese nombre, un mar de recuerdos le llegó a la cabeza, con su amiga y compañera, que había estado a su lado todo el tiempo, pero por una decisión ya no está. Y solo apretó los puños, Skirk, esa mujer, discípula de uno de los grandes pecadores, cuyo poder no tenía comparación, puso uno de su mano en los hombros de su alumna. No pienses en eso, por el momento solo te lastimas psicológicamente. Ah, sí, maestra. ¿Y qué era lo que me iba a decir? Iré al grano, esa cosa volvió. ¿Quién diría que aparecería en otros mundos? Sin duda el abismo y su poder sigue siendo un misterio, mas esa cosa que salió de ahí, es más como una plaga. Espera que... Lo decía la viajera, incrédula mientras se levantaba de la silla por la sorpresa. ¿Cómo lo escuchaste? La misma cosa que destruyó Teyvat, apareció en otros mundos y en Teyvat, o más bien otra dimensión de la misma. Decía Skirk, mirando a la rubia, de frente que solo se mantuvo callada, no respondía, los recuerdos de una decisión, la llena de culpa, sus amigos, conocidos, y hasta rivales fueron, engullidos por un poder, desconocido del propio abismo, matando y acabando con todo ser vivo. ¿Y qué harás? Y por esas palabras, de su maestra, volvió a la realidad y se sentó. No lo sé. ¿Dejarás que vuelva a pasar eso? ¿Qué pasó con esa viajera imparable? Detente. Aquella, que se enfrentaba a todo tipo de amenazas. Por favor, detente, maestra. ¿Te acobardarás? Detente. Lo decía mientras gritaba, a la vez que se volvía a levantar, esta vez fue bruscamente. Aunque quisiera evitar eso, no tengo el poder de traer personas así, no soy como esos vigilantes. Solo soy una viajera. Lo decía lo último, ella misma sabía de sus límites, aunque sea una descendida, eso no era suficiente para hacer tal hazaña, solo era una simple humana, cansada, agotada y rota.
Skirk solo bufó para sí misma. Vigilantes. Solo es un título vacío, en parte porque muchos, ni hacen sus trabajos, solo lo usan como decoración. Reconozco a pocos que sí hacen su trabajo, los demás son unos chistes andantes. Maestra. ¿Pero cómo lo haré? ¿Se te olvida? No importa, usaré los portales que puedo crear. Espera, maestra, si hace eso. Me quedaré sin poder y estaré cansada, físicamente como mental, pero es un precio que puedo pagar. Además lo puedo recuperar descansando por unos días. La rubia no estaba convencida de eso, pues, vaya a saber cuántas personas serán, conlleva un gran gasto, y las consecuencias pueden ser fatales. Ve a ese lugar, no aceptaré uno como respuesta. Lo decía Skirk mientras se levantaba, para salir por la puerta y solo se detuvo. No te culpes por algo que no puedas cargar, si uno no puede lo acompañarán dos sino. Puede serán tres. Veo que aún te acuerdas de eso. Me alegro, prepararé todo, ve ahí. Lo decía mientras salía de la habitación y se iba a un lugar. Si no te hubiera pedido que me acompañaras a derrotar a mi maestro, tal vez no, acabarías así. Tomaré esa responsabilidad como tu maestra. Lo decía mientras recordaba a un discípulo, que lo entrenó cuando era niño, al caer a un lugar, y solo se detuvo. No perderé a otro más, Lumin, sé fuerte. Lo decía lo último para continuar con su caminata, para comenzar y evitar otra tragedia, esta vez con 4 mundos, al mismo tiempo. Y solo vio una puerta, miró por unos momentos antes de entrar, y al estar dentro estaba oscuro pero no le importó para nada. Y solo, relajó su cuerpo y mente. ¿Estás segura? ¿Sabes que puede haber consecuencias? Eso no es nada, a lo que puedo aguantar. Me adaptaré al dolor si es necesario. Búa, qué miedo. No por nada eres la última de tu especie. Lo decía mientras se reía, no era de burla, sino de respeto, algo poco habitual en ella. Solo hazlo, no hay tiempo para tus tonterías. Sí, sí. Recuerda, solo ampliaré tus poderes, para hacerlo lo que me dijiste, pero también las consecuencias serán el doble. ¿Estás segura? Lo expresaba, mientras su sonrisa se ampliaba. Skirk hizo caso omiso a sus provocaciones, y solo asintió. Mientras se puso a meditar y la persona a su lado, solo suspiró mientras un brillo púrpura aparecía. Con Lumin. Sigue siendo igual. La única que cambió fui yo. Lo iba diciendo, mientras veía su mano, para solo negar y alejar esos malos pensamientos, e ir donde le indicó su maestra, y sabía dónde era perfectamente. Tras una larga pero corta caminata, la rubia pudo visualizar, lo que parecía algo común en muchos mundos y así como de otros seres, que lo usan. Y era una sala de cine. Y solo extendió una de sus manos por la silla. De todos los lugares, sitio ambiente eligió este. Era mejor el aire libre. Suspiraba, negando con la cabeza, y solo empezó a caminar lentamente hacia un lugar. Cada caminata, unos recuerdos venían en su cabeza, como un río que fluye tranquilamente, cada risa, cada tropiezo, cada momento de cansancio, venían con unas risas, alegres de amigos, compañero, rivales, hasta tal vez algo más de una joven llamada Kamisato Ayaka. Mientras recuerda esos momentos, así como sus pasos. Así como un viento fresco vino a su mente, esos momentos felices fueron opacados por gritos, angustia, desesperación y miedo. Y en medio de todos esos sentimientos, susurros venían a su cabeza. Y solo abrió los ojos abruptamente, mientras su respiración era fuerte y cuando miró sus manos temblando. Y solo se sentó en una silla, que inconscientemente sus pasos, se dirigieron al fondo de la sala de cine. Otra vez. Susurra la rubia, agitada por esos recuerdos que la atormentan, y para no pensar en eso, inhaló y exhaló mientras despejó sus pensamientos. Tengo que estar atenta, estarán aquí en cualquier momento. Decía Lumin mientras miraba al techo y pudo ver las fisuras de espacio y tiempo, era la señal de su maestra. Y solo afiló su mirada. Al ver cómo las grietas se abrían y de ahí salían personas de diferentes lugares, o más bien de mundos. Y la rubia solo miró como algo invisible o lo que parece cristales, hecho con el poder de su propia maestra.
bajaba a esas personas lentamente y suave en las sillas, y así continuó un rato, hasta que esas mismas grietas iban desapareciendo. Ahí están. Lo decía la viajera, por impulso y recuerdos de sus amigos, algo dentro de ella, quería ir y ver si están bien. Y darles un abrazo y decirles: perdón por llegar tarde. Pero solo bajó la cabeza y se resistió a esa tentación. Y solo esperaría a que despierten por completo todos. En un lugar una chica, peli azul iba abriendo los ojos, y solo se levantó. Mientras mira a todos lados. Hasta que se dio cuenta de algo y abrió los ojos. ¿Dónde estoy? Esto es una sala de cine, pero... Ante que se pregunte de más para sí misma, una mano le tocó el hombro y cuando se volteó, vio a una conocida. ¿Vivian? Proxy-sama. ¿Se encuentra bien? ¿Está lastimada? Preguntaba mientras buscaba con la vista, indicio de heridas. Ah. Tranquila Vivian, estoy bien. Lo decía moviendo los brazos para indicar que está bien. La chica solo suspiró de alivio, antes de hablar. Proxy-sama, ¿sabes cómo llegamos aquí? No. No lo sé, eso mismo me preguntó. Lo decía mientras pensaba cómo termino aquí. Hasta que le llegó un nombre a la cabeza. ¿Mi hermano dónde? Tranquila Bel, estoy aquí. Lo decía una voz masculina mientras se acercaba, a su lado dos personas conocidas venían más. Es el Proxy. Hola, jefa, un gusto de verla de nuevo. ¿Cuánto tiempo, Proxy? Decía Ambi mientras comía una hamburguesa que tenía en la mano. Ambi, ¿aún tenías más de eso? Sí. Hola chicos, hermano. Lo decía mientras su mirada se ponía seria mientras miraba a los alrededores. Lo sé, claramente pasa aquí. Lo expresaba moviendo su vista a todos lados, más por ciertas personas. Nunca vi a esas personas. Lo decía Vivian, captando el interés de los demás, mientras apuntaba a un lugar, donde miraron donde señalaba la fan de los proxies. Ahí mi cabeza. Lo decía una peli rosado, mientras se agarraba a la cabeza es como si dormirá mal. Disculpa, ¿se encuentra bien? Pregunta una voz femenina, elegante pero tranquila, y cuando la mencionada se volteó vio a una joven. Y solo empezó a mirar los alrededores, y solo afiló su mirada. Tranquila, no quiero hacerte daño. ¿Por tu mirada también estás confundida con este lugar, extraño? Yo también. Expresó sus pensamientos, sin mentir, algo que la mujer notó. Así es, estaba en mi casa descansando y de repente aquí. ¿Acaso se tratará de un ataque de ellos de nuevo? Lo decía mientras fruncía el ceño de molestia. La joven solo se confundió. ¿Ataque? Ahora que lo noto, tus vestimentas no son de Inazuma sino de Natlan. Entonces eres de Inazuma, ¿eh? Sí, no me he presentado, me disculpo. Me llamo Kamisato Yaka, un gusto. Citlali. Es un gusto. Lo decía mientras miraba a los alrededores, pensando qué estaba pasando y cómo ocurrió esta situación, sin que lo supiera. Antes que Ayaka diga a alguien conocido para Citlali hablo. Así que estás también aquí, Citlali. Lo decía un joven peli verde. Y por esa voz, ambas mujeres se voltearon. Kinich. ¿Cómo? O más bien, ¿qué está pasando? La verdad no tengo ni idea, estaba de patrulla cuando... Hablaba mientras intenta recordar lo que pasó, hasta que vio a alguien más ahí, y salió de sus pensamientos. Lamento eso, ya escuchaste mi nombre pero, me presento nuevamente, me llamo Kinich. Kamisato Yaka, un gusto, Kinich. Igualmente, aunque lo más preocupante es... Lo decía mientras veía a lo lejos a unas personas que nunca vio, no solo sabía que no eran de un pueblo o nación. Sino el aura que desprendían eran, como de otro mundo. Yo también lo noté, esto es extraño, nuestra única pista es... la marea oscura. Decía una peli azul, pensativa por la conclusión dada. Es lo único que tenemos. Lo peor, no es solo nuestra situación sino... Lo decía el general mientras daba una mirada, a individuos que nunca vio o visto en toda su vida. He estado durante años en los mares, pero nunca me pasó esta situación, única. Lo decía Brandt con su característica personalidad. Puede ser una buena hipótesis, aún así es casi imposible.
Decía la guardacosta, o eso quería pensar, que esas mareas que solo traen desgracia y sufrimiento, que no tenga esta capacidad de traer personas a un solo lugar, si era así sería el doble o triple de peligroso de lo que era antes, y solo negó con la cabeza. Entonces busquemos, ella tal vez sepa algo. Lo decía haciendo que asientan en confirmación, ya que no saben dónde está la errante, le preocupa su bienestar. Ay, la próxima vez no me quedo tan tarde jugando. Lo decía una voz femenina, que ha viajado por muchos planetas y los ayudó al mismo tiempo, incluso a pesar de llevar en su interior un Stellaron, la definición de una bomba con tiempo. Por fin despiertas, compañera. ¿Esa voz? Lo decía, mientras sus ojos se abrían de la sorpresa, esa voz que ha estado, viviendo ciclos sin fin. Perdiéndose, cada yasca consumido. Cayendo cada vez en lo más hondo, con los pasar de los años, matándose incluso a su yo de ese calendario. Y también a sus propios compañeros. No lo hacía para sí mismo, no buscaba venganza. Sino esperanza, no para él. Sino para su planeta, para sus amigos, quería dar todo incluso si se perdía en el camino, hasta que su mundo pueda ver un verdadero amanecer. Uno que llegó, con la llegada del trazacaminos, después de todo, esa peli gris, era su héroe de corazón.